Los castigos más duros y horribles de la Edad Media y la Inquisición. La palabra Inquisición todavía sigue causando escalofríos en todo aquel que la escucha, y más aún si lleva la palabra española. Comenzamos. La picota en tonel. De origen austriaco, era un castigo dedicado principalmente a los borrachos, una especie de humillación pública que servía como escarmiento para aquellos que no sabían frenar sus instintos y causaban problemas. También era terriblemente peligroso y muchos acabaron muriendo. Primero se colocaba a la víctima dentro de un tonel, aunque había dos clases: los toneles que tenían el fondo cerrado y dentro se metían orines, estiércol o agua podrida, y los abiertos, con la idea de que las víctimas caminaran por las calles de la ciudad con ellos a cuestas, lo que producía un gran dolor debido a su peso. El toro de Faralais. Probablemente uno de los métodos de castigo más antiguos del mundo y también más crueles. Se atribuye a Faralis, tirano de Acragas en Cilicia. Se metía a los ajusticiados en el interior de una estatua con forma de toro, la cual se colocaba encima de una hoguera, lo que hacía que la temperatura del interior del toro aumentara. Según la leyenda, su propio diseñador, Perilo, murió de tal manera tras presentar su propia creación. El aplastapulgares. De origen veneciano, es uno de los instrumentos de tortura más antiguos, simples y también efectivos. Los dedos de las manos y a veces los pies se introducían en un instrumento metálico y se aplastaban uñas, falanges y nudillos de forma progresiva, pudiendo extender el dolor durante días y mutilando finalmente el miembro debido al desgarramiento. Para crímenes graves, la tortura era más lenta. Se comenzaba por las uñas y se pasaba posteriormente a las falanges y nudillos hasta que se destrozaban completamente las manos. El agua. Este instrumento se menciona en múltiples obras como La Inquisición de Rafael Izquierdo Perrín. Se tapaban las fosas nasales del reo y después se le introducía una especie de embudo en la boca por donde se le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Además de la horrible sensación de ahogamiento, el desgraciado solía morir por rotura de estómago. Después, la tortura se fue perfeccionando y en lugar de utilizar un embudo, se introducía un trapo de lino en la garganta del pobre infeliz, lo que alargaba el tormento. El potro. Según el historiador Henry Kamen, fue uno de los instrumentos de tortura más usados por la Inquisición española, aunque variaba un poco de la versión normal. Se trataba de un instrumento en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno, que era el potro. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, dislocándolas y pudiendo incluso llegar a desmembrar. La doncella de hierro. Uno de los más crueles, aunque no tan utilizado, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana que tenía dos puertas y contaba con varios pinchos metálicos que, cuando se cerraba el ataúd, se clavaban en la carne del reo. Las agujas, aunque causaban un dolor increíble, no acababan de golpe con su vida atravesándolo de lado a lado, sino que hacían que se desangrase poco a poco para alargar el sufrimiento durante más tiempo. La cuna de Judas. Instrumento pensado también para sacar confesiones. Consistía en una pirámide puntiaguda, de manera afilada, sobre la que se alzaba la víctima para después dejarla caer sobre ella, de modo que la punta se topaba con la zona genital o anal provocando desgarros, aunque se hacía con diferente presión en función de cómo avanzaba la confesión. Si el condenado se dormía o relajaba el cuerpo, caía también sobre la punta. En cada país de Europa tenía un nombre diferente, aunque se atribuye su invención a un jurista boloñés llamado Hipólito Marsili. El siguiente video que te dejo por aquí te va a gustar.